Víctor, el heraldo de las máquinas. Víctor, el heraldo de una nueva era tecnológica, ha consagrado su vida al progreso de la humanidad. Es un idealista que busca llevar a los demás a otro nivel de comprensión y cree que la humanidad solo podrá alcanzar su pleno potencial abrazando una evolución gloriosa de la tecnología. Con su cuerpo mejorado por el acero y la ciencia, no ceja en su búsqueda de este futuro brillante. Víctor nació en Zaun, en el extrarradio del nivel Entresol. Alentado por sus padres artesanos, descubrió su pasión por los inventos y las construcciones. Dedicaba cada minuto de vigilia a sus estudios, y odiaba interrumpir su trabajo hasta para comer o dormir. Peor aún, era tener que mudarse sin perder un momento si se producía algún vertido químico o explosión accidental o si había nubes tóxicas en el horizonte. Abandonar su trabajo, aun durante un breve periodo de tiempo, era algo inconcebible para él. En su empeño de llevar el orden y la certidumbre al mundo, Víctor investigó los numerosos accidentes de Zaun y llegó a la conclusión de que la mayoría estaban causados por fallos humanos, no por averías mecánicas. Ofreció sus servicios a las empresas locales para desarrollar inventos que produjesen entornos laborales mucho más seguros. La mayoría lo rechazaron, pero la forja química de Fredersen, decidió apostar por el joven, aunque serio científico. Los autómatas de Víctor redujeron a cero los accidentes de la forja en el plazo de un mes. Pronto, otros establecimientos buscaron sus servicios, y los diseños de Víctor, cada vez más habituales en Zaun, mejoraron la producción con cada innovación que eliminaba el error humano de su proceso. Al cumplir los 19 años, recibió por sorpresa un puesto en la prestigiosa Academia de Tecmaturgia de la ciudad. Sin embargo, el trabajo de Víctor había llamado la atención del profesor Stanwyck de Piltover, que lo convenció para que abandonase su lugar de origen e instalarse en la Academia Piltovana. Allí podría trabajar en los laboratorios más avanzados y tendría acceso a todos los recursos que podía ofrecerle la ciudad. Emocionado por la distinción, Víctor aceptó la oferta y se trasladó a Piltover, donde pulió su técnica y buscó perfeccionar sus teoremas para el beneficio de todos. Víctor trabajó con las mejores mentes de Piltover, entre las que se encontraba el insufrible genio Jace. Uno y otro hacían gala de un intelecto privilegiado, pero donde Víctor era metódico, lógico y constante, Jace era ostentoso y arrogante. Aunque trabajaban juntos con frecuencia, no llegaron a hacerse amigos. Solían discutir sobre sus percepciones acerca de la intuición y la lógica en el proceso inventivo, pero se respetaban y reconocían el talento imperfecto del otro. Durante sus estudios en Piltover, un gran vertido químico devastó distritos enteros de Zaun, y Víctor volvió a casa para ayudar en las labores de rescate, injertando distintos lazos cognitivos complejos en la tecnología de autómatas existentes. Creó un golem personalizado, Blitzcrank, para las labores de limpieza. El golem tuvo un papel fundamental en el rescate de innumerables vidas, y pareció desarrollar un nivel de sensibilidad que iba mucho más allá de lo que había previsto Víctor. Tras contener el vertido, el científico permaneció en Zaun para ayudar a los afectados por las toxinas ambientales. Con la ayuda del golem, intentó usar su talento tecmatúrgico para salvarle la vida a los afectados por los efectos del vertido. A pesar de sus esfuerzos, no consiguieron evitar más muertes, e Invento e Inventor decidieron separarse. Aunque Víctor estaba consternado por las vidas perdidas en Zaun, el trabajo le enseñó mucho sobre la fusión de la anatomía humana y la tecnología, y creía firmemente que esta última podía contribuir a superar los límites de la carne y el hueso.
Cuando regresó a Piltover, semanas después, descubrió que el profesor Stanwyck había celebrado un simposio sobre Blitzcrank y había presentado la investigación de Víctor como propia. Este presentó una queja formal ante el Consejo de la Facultad, pero su defensa apasionada del diseño de Blitzcrank cayó en saco roto. Buscó el respaldo de Jace, pero su compañero se negó a hablar en su favor, y la brecha entre los dos se hizo mucho más grande. Al final, la cuestión se resolvió a favor del profesor Stanwyck. Con amargura y resignación, Víctor volvió a sus estudios, consciente de que su objetivo último de mejorar la vida de las personas y de dotar de mayor poder a la humanidad era más importante que un proyecto robado y un ego herido. Siguió destacando, encontrando nuevas formas de eliminar el error humano y la debilidad de su trabajo, una faceta de sus investigaciones que acabaría dominando su pensamiento. Veía la participación humana en cualquier proceso como un signo burdo y aberrante de ineficiencia, una visión que lo enfrentaba a muchos de sus compañeros y profesores. Para ellos, lo que Víctor buscaba eliminar era precisamente la fuente del ingenio y la creatividad humanas. El conflicto alcanzó su cenit durante una colaboración desganada con Jace para mejorar los trajes de buceo empleados en la eliminación de escombros y residuos químicos submarinos en los muelles de Piltover. Los trajes mejorados de Víctor y Jace permitían alcanzar mayores profundidades, permanecer más tiempo bajo el agua y levantar pesos mayores. Sin embargo, muchos de los usuarios afirmaron ver luces fantasmales en las aguas profundas o sufrieron alucinaciones a causa de los productos químicos. Cuando los buzos experimentaban esos síntomas, entraban en pánico y acababan muriendo o matando a sus compañeros. Para Víctor, no se trataba de un problema técnico, sino de la incapacidad del buzo de controlar los nervios en las profundidades. Diseñó un casco de derivación química que permitía a un operador en superficie ignorar la respuesta de terror del buzo y en la práctica controlarlo. La acalorada discusión de Víctor y Jace sobre el libre albedrío y el sometimiento mental se volvió agria, casi violenta, y los dos juraron no volver a trabajar más juntos. Jace informó del incidente al Consejo de la Facultad y se le abrió un expediente a Víctor por atentar contra la dignidad humana. Aunque en su opinión su trabajo habría salvado muchas vidas, fue expulsado de la facultad. Regresó a su viejo laboratorio de Zaun, disgustado por la estrechez de miras de los habitantes de Piltover. Solo, en las profundidades, Víctor sufrió una profunda depresión y pasó por largas y traumáticas semanas de introspección. Luchó con el dilema ético al que se enfrentaba y concluyó, una vez más, que las emociones y la debilidad humanas se habían interpuesto en su camino. Había intentado ayudar, mejorar a las personas para que superasen sus capacidades naturales, evitasen los errores y salvasen vidas. En un momento revelador, constató que él también había sucumbido a tales emociones. En su ingenuidad, había permitido que su creencia en la fortaleza de la virtud sobre el prejuicio lo llevase a ignorar el fracaso humano. Víctor sabía que no podía esperar que el resto fuesen allá donde él no había ido primero. Por eso, en secreto, se operó a sí mismo para eliminar aquellas partes de su carne y de su psique que dependían de las emociones o estaban inhibidas por ellas. Al término de la cirugía, apenas quedaba rastro del joven que había viajado a Piltover. Había sustituido la mayor parte de su anatomía con mejoras mecánicas y su personalidad también había cambiado. Su esperanza idealista de una sociedad mejor dio paso a una obsesión con lo que llamó la evolución gloriosa. Ahora se veía a sí mismo como un pionero del futuro de Valoran, un sueño idealizado en el que el hombre renunciaría a la carne para abrazar los aumentos superiores Gestet. De ese modo, la humanidad se libraría de los errores fatales y del sufrimiento. Con todo, Víctor sabía que no sería una tarea sencilla y que llevaría mucho tiempo.
Se dispuso a llevar a término su gran obra con ahínco. Usó aumentos tecnológicos para ayudar a los zaunitas a superar las lesiones de accidentes, perfeccionó mecanismos de respiración y trabajó incansablemente para reducir la ineficiencia humana separando lo físico de lo emocional. Su trabajo salvó cientos de vidas. Sin embargo, buscar la ayuda de Víctor podría ser peligroso, dado que sus soluciones, con frecuencia, traían consecuencias inesperadas. Con todo, Víctor era el último recurso para los desesperados. Algunos zaunitas, que habían oído fragmentos de su filosofía y constataban el éxito de su labor, lo contemplaban como una figura mesiánica. Víctor, por su parte, no les prestaba atención. Veía su culto cuasi religioso como algo aberrante, otro motivo para eliminar las debilidades emocionales y las creencias en aquello que no podía probarse empíricamente. Tras un incidente en el sumidero a raíz de un nuevo vertido, en el que centenares de hombres y mujeres de Bosque Industrial se transformaron en psicópatas rabiosos, Víctor se vio obligado a usar un potente sedante para dormir a las víctimas, a fin de llevarlas a su laboratorio e intentar enmendar el daño. Las toxinas habían comenzado a devorar parte del cerebro de los afectados, pero el tecmaturgo fue capaz de ralentizar el proceso degenerativo abriendo sus cráneos y empleando mecanismos para filtrar lentamente su sangre envenenada. La tecnología disponible no era suficiente, y Víctor sabía que muchos morirían a menos que encontrase la forma de potenciar su dispositivo de purga. Mientras luchaba por salvar a esas personas, detectó un pico de energía Hestech procedente de Piltover, y supo de inmediato qué podría ser la potencia que necesitaba. Siguió la señal hasta su origen, el laboratorio de Jace. Víctor le exigió a su antiguo compañero que le entregase la fuente de energía, un cristal pulsante del desierto de Surima. Sin embargo, Jace se negó, y el zaunita no tuvo más remedio que llevárselo por la fuerza. Regresó al laboratorio y engarzó el extraño cristal a su maquinaria, y dispuso un golem de vapor por cada paciente, en caso de que sus cuerpos cedieran al estrés de la intervención. Potenciadas por el nuevo cristal, las máquinas de Víctor se pusieron en marcha y poco a poco el daño de las toxinas comenzó a disiparse. Su labor salvaría a esas personas, dentro de lo que cabía. Si el taumaturgo hubiese conservado algo más que un pequeño fragmento de su humanidad, lo habría celebrado. En su situación, solo se permitió un tímido esbozo de sonrisa. Sin embargo, antes de completar el proceso, un vengativo Jace irrumpió en el laboratorio y comenzó a destrozarlo todo con un mazo energético. Consciente de que un necio arrogante como el Piltovano nunca entraría en razón, Víctor ordenó a sus autómatas que lo mataran. La batalla fue feroz, y solo terminó cuando Jace hizo pedazos el cristal que su antiguo compañero le había robado. La explosión provocó que el edificio se derrumbara en una avalancha de piedra y acero, y acabó con la vida de aquellos que Víctor intentaba salvar. Jace regresó a Piltover agasajado como un héroe. Víctor logró escapar de la destrucción del laboratorio y regresó a su misión de mejorar la humanidad, liberándola de sus destructivos impulsos emocionales. Para él, el asalto de Jace solo era una muestra más de la autenticidad de su causa y fortaleció su deseo de despojar a las personas del yugo de la carne. Poco después, envió matones aumentados químicamente al laboratorio de Jace. No era, se decía, por venganza, sino por averiguar si aún contaba con algún fragmento de cristal de Surima que pudiese usar para sus investigaciones. El asalto fue en vano, y Víctor se olvidó de Jace. Por su parte, el zaunita intensificó sus esfuerzos para encontrar la forma de guiar a la humanidad más allá de las debilidades emocionales hasta alcanzar un estado evolutivo más racional. Sus investigaciones traspasan en ocasiones los límites de lo que se considera ético en Piltover y Zaun, pero eran pasos necesarios para llegar a su evolución gloriosa.